Un saludo muy cordial, bienvenidos donde hay que estar, una semana más en televisión, en M95. Vamos a hablar de actualidad política referida al Partido Popular en este caso. Hoy nos visita Javier García, que es concejal de Obras, de Parques y Jardines, de Urbanizaciones y, como él dice a veces, asuntos varios. Javier, bienvenido. Hola Paco, ¿cómo estás? Un político local está para asuntos varios también, ¿no? Está para intentar dar respuesta a la necesidad de los vecinos y sobre todo es la administración que está más cercana, ¿no? Entonces tenemos que, realmente hoy en día con los WhatsApp, con las redes sociales, la cercanía es absoluta y permanente y por lo tanto nosotros tenemos que dar respuesta y sobre todo dar la talla con respecto a lo que piden los vecinos de su ayuntamiento y de sus representantes, que somos nosotros los concejales. En un año como este en que hemos tenido también elecciones generales y estamos ya un poco saturados de campaña, quizás la campaña municipal, a las municipales, se ha hecho esperar y no ha tenido un protagonismo con tanta antelación como otras veces. Pero ¿cómo ha sido el punto de arranque para vosotros? Sí, la verdad para nosotros el inicio de la campaña ha sido ilusionante, ¿no? Hay que recordar que se inició el jueves anterior y después tuvimos el sábado un acto multitudinario en el auditorio del Parque de la Constitución, donde fuimos capaces de reunir a más de 700 personas y sobre todo en un lugar que para nosotros es simbólico también, ¿no? Porque hay que recordar que el Parque de la Constitución, el auditorio, ha estado cerrado durante más de 2 años por el anterior equipo de gobierno y nosotros uno de los principales objetivos que nos planteamos fue recuperar espacios públicos como puede ser el Francisco Norte, la Plaza del Mar y este auditorio del Parque de la Constitución y sobre todo que se transmitió mucha ilusión por parte de nuestra alcaldesa, también por parte de Ana Pastor, que realmente fue una auténtica gozada, una auténtica maravilla poder contar con la anterior presidenta del Congreso de los Diputados y lo que se transmitía era ilusión y sobre todo un proyecto de ciudad pensando en una Marbella del siglo XXI y poder contar con la confianza de los vecinos de nuestra ciudad durante los próximos 4 años. ¿Tú crees, Javier, que a esta altura del desarrollo político de España el mitin o los mítines en las campañas siguen teniendo la misma efectividad que antes, o ya es hablar como el cura que habla en una iglesia de la feligresía que ya está convencida? Sí, yo la verdad... ¿Qué rédito tiene? Ahí hay distintos puntos de vista a nivel político con respecto a la utilidad o no de los mítines o las fiestas multitudinarias por parte de los partidos. Hay partidos y personas que consideran que es mucho mejor un formato mucho más pequeño, donde se utilice mucho más los medios de comunicación, las redes sociales, pero yo me voy a quedar con algo que dijo Ana Pastor el otro día en el mitin del auditorio. Dijo, como le decía Fraga, dice, no, es que vosotros los que venís aquí estáis convencidos, no hay que convenceros, el tema es que sois como los apóstoles que tenéis que ir transmitiendo cuál es el proyecto, cuáles son las propuestas y sobre todo transmitir ilusión y que realmente estamos por mejorar Marbella, como dice nuestro lema, por Marbella, por San Pedro, por Nueva Andalucía y por las Chapas. En elecciones municipales generalmente se vota más a la persona y a la gestión que realizó la persona antes que a las siglas del partido. Sí. Incluso el Partido Popular está haciendo una campaña a nivel nacional donde algunos candidatos dicen si no queréis no votéis al Partido Popular, pero votadme a mí, ¿no? Sí. Utilizando el nombre, que se está criticando mucho eso, pero en cierto modo es una manera de reconocer la realidad, ¿no? Bueno, lo que sí está claro, como tú muy bien decías, es que las elecciones municipales, al ser la administración más cercana, pues se vota a las personas. Se vota a las personas porque nosotros tenemos una candidatura de 32 personas que están constituyendo esa candidatura con ilusión, con ganas, que son muy conocidos en todos los ámbitos, social, cultural, deportivo, asociativo, y hay que decir que realmente se vota a las personas, pero no hay que olvidar que nosotros estamos bajo una sigla, somos una lista del Partido Popular, pero realmente encabezado por una gran líder, que en este caso Ángeles Muñoz, que además ha sido designada por los ciudadanos de la provincia de Málaga como senadora, y en este caso somos una candidatura que está hecha, encabezada por Ángeles Muñoz, por Marbella yo diría, y para Marbella también. Bueno, analizando los muchos partidos que se presentan, sí, son 10 en total a estas elecciones, pues claro, el votante que va a ir a las urnas el día 26 también se fija en las personas que le están pidiendo el voto, qué trayectoria tiene en la ciudad, ¿no? Sí. Y en ese sentido, en el caso de Ángeles Muñoz, es una trayectoria de 30 años.
Eso es una trayectoria de 30 años, una persona que ha sido médico en un centro de salud en San Pedro de Alcántara, que su familia, sus niños han nacido aquí, vive con su madre, sus hermanas, y hay que decir que junto a ella, que es de aquí, tenemos una candidatura donde todos, es decir, hay que decirlo así, alto y claro, todos somos de Marbella y que somos funcionarios, profesores o personas que realmente siempre han estado vinculadas con Marbella, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos y realmente con toda la gente que le rodea. Bueno, conozco al menos un miembro de la lista que es marbellero nacido en Toledo. Sí, pero claro, muchas veces lo decía, a mí me lo decía alguien que estaba en los Romeros de San Bernabé, y de Marbella es todo aquel que vive aquí, que está su familia y que trabaja por Marbella, y realmente alguien me dice, yo soy Javier García de Toledo, y yo tengo que decir, soy de Toledo, mi madre vive aquí, mis hermanos viven aquí, mis sobrinos viven aquí, mis hijos no viven aquí por cuestiones laborales, pero son de aquí, y yo tengo que decir, bueno, a mí me trajeron, Paco, con 2 años de edad. Han pasado 53 años de vida, que por cierto es mi cumpleaños, cumplo 56, y tengo que decir que yo me he criado en la Plaza de los Naranjos, en el casco antiguo, porque mis padres han tenido siempre tiendas de regalo, de Toledo, y puedo decir que mi pasado está vinculado a Marbella completamente, y me siento marbellí, marbellero, como queramos llamarlo, por los 4 costados, aunque no renuncio a mi origen toledano de la ciudad imperial, porque es así, porque en definitiva Marbella es una ciudad turística donde ha llegado gente de muchos lugares, y es una ciudad donde alguien decía que en Marbella nadie se siente de fuera, y yo creo que en este aspecto la ciudad está creciendo, tiene un modelo de ciudad de Caopino a Guadalmina, con 117 kilómetros, realmente con muchas realidades complejas, y donde tenemos más de 150 nacionalidades, por lo tanto yo creo que una ciudad del siglo XXI como Marbella, realmente es de Marbella todo aquel que trabaja y que lucha por esta ciudad, y en este caso yo me siento por los 4 costados de esta ciudad, igual que todos los miembros de nuestra candidatura. Por contra, nos encontramos otras candidaturas donde desconocemos el origen de sus candidatos, desconocemos su vinculación con la ciudad, y realmente eso no es achacarle ni echarle en cara nada, sino simplemente algo muy importante cuando uno se presenta a representar a los vecinos y a luchar por sus intereses, el desconocimiento de la realidad, ¿no? El desconocimiento de la realidad. Bueno, una candidatura en concreto que no mencionaré. Sí. Ayer teníamos programa con esa candidatura, todo concertado en regla, y primero la cabeza de lista estaba hospitalizado supuestamente, iba a venir el segundo de a bordo, tampoco vino, nos dejó plantados y ni siquiera llamó para disculparse. Paco, eso ocurre cuando se hacen unas candidaturas deprisa, corriendo, sin tener en cuenta a las personas de esos partidos que son de esta ciudad, y sobre todo donde lo dejan todo al aval de la marca. Es decir, se consideran que simplemente una marca, unas elecciones municipales, es suficiente para poder aspirar a una alcaldía o a gestionar los asuntos municipales. Yo creo que esta ciudad y sus vecinos creo que se merecen un respeto y una seriedad, sobre todo porque, como decía anteriormente, desconocen la realidad, desconocen los problemas de los vecinos de Marbella, y sobre todo no tienen un bagaje, porque cuando hablamos de Ángeles Muñoz estamos hablando de una alcaldesa, lleva 30 años en esta ciudad, pero es una alcaldesa que ha sido durante 10 años alcaldesa, y donde yo creo que su trabajo, la gestión que ha realizado, pues la avala a ella y a todo su equipo. Por lo tanto, realmente dejar estas candidaturas a una marca concreta, esperar que los ciudadanos van a depositar su voto y su confianza, pues realmente yo considero que es osado, y además creo que es una falta de respeto a los vecinos de Marbella y de cualquier otra ciudad, porque realmente en las elecciones municipales tienen que ser personas que conozcan en profundidad esa ciudad, en este caso Marbella, y sus problemas. Programa. Había algún político que decía programa para cumplir. Bueno, pues es muy importante, porque yo creo que la ciudadanía no siempre hace el seguimiento de lo que el político ofrece en campaña y lo que después desarrolla cuando llega al gobierno, forma parte del gobierno, o se queda en la oposición, porque también la oposición tiene un papel que llevar a cabo y que también se contempla en los programas. Pero hablando concretamente del programa vuestro del Partido Popular, medidas sobre movilidad. Bueno, pues realmente
nosotros, como decíamos, queremos una Marbella del siglo XXI y una Marbella sostenible, que apueste por el cambio climático, una Marbella donde se eliminen también, se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono que afectan al calentamiento global y sobre todo conseguir una Marbella que tenga una movilidad mucho más fluida y donde se apueste realmente por modelos de transporte urbanos, colectivos, y el ejemplo más claro ha sido recientemente este año, a partir del mes de abril, con el transporte, es decir, la renovación de la concesión del transporte público colectivo y sobre todo con algo que es la primera ciudad de España que lo realiza, ¿no? El apostar, porque además es una apuesta firme y alguien puede decir una apuesta arriesgada, apostar por un transporte totalmente gratuito para las personas empadronadas de esta ciudad. Yo creo que hay un dato, Paco, que lo conocíamos esta semana, que es muy importante. En un solo mes ha aumentado la utilización del transporte público colectivo en un 38%. Eso significa que son personas que han dejado de utilizar los vehículos de motor individuales, motocicletas, coches, y eso yo creo que es bueno para la ciudad, sobre todo con una ciudad que estamos hablando que tiene junto a Canarias el aire más limpio de todo este país llamado España. Yo creo que tenemos que apostar por estas medidas. Hay que recordar que han sido más de 30.000 personas las que han solicitado la tarjeta. Y alguien dice, bueno, pero eso tiene un sobrecoste, es más un argumento, ¿por qué lo tenemos que pagar? A mí hay personas que me dicen, ¿por qué tenemos que pagar el transporte público gratuito todas las personas si yo no lo voy a utilizar? Y yo siempre digo, contesto, simplemente esta medida en el primer mes ha conseguido, Paco, que afloren 2.500, más de 2.500 nuevos empadronamientos en la ciudad. ¿Qué significa eso? Que nos van a llegar a otras administraciones recursos que pueden sufragar parte del coste económico que tiene este transporte público gratuito, que hay que decir que las personas mayores, las personas jubiladas, estas tarjetas son ya de por vida y el resto de las personas son cada 2 años. Yo simplemente me estoy encontrando personas que decían, Javier, yo nunca había utilizado un autobús municipal, y lo que nos dicen, nunca hemos utilizado un autobús municipal porque considerábamos que la concesión no era buena, el servicio no era de calidad y sobre todo porque no encontrábamos cuál era la ventaja. Hoy me decía una señora, pues esta mañana me he ido a Puerto de Banús, quería ir a un establecimiento comercial, a una gran superficie, y pensaba ir en coche, pues me he cogido el autobús, no he tenido problemas de aparcamiento, me he ahorrado el parking, y yo creo que ese tipo de medidas tenemos que fomentarlas, y eso está muy bueno. Es curioso que realmente cuando el transporte urbano se ha transformado en un servicio público, todo servicio público tiene un costo para el contribuyente, claro. Ese servicio público se paga con los impuestos o con las tasas municipales. Yo quiero decir que es llamativo que personas que antes no utilizaban ese medio, que era 1,15 o 1,20 lo que costaba el billete, ahora lo hayan descubierto porque es gratuito, ¿no? Es un poco llamativo. Más de 30.000 tarjetas en un mes y medio, es decir, que quiere decir que estamos hablando de todo, y sobre todo lo que te decía anteriormente, Paco, el que aparezcan personas que se empadronen, sobre todo residentes extranjeros que vean que tiene ventaja el estar empadronado. Eso yo creo que es muy importante. Eso sí es muy importante, que los extranjeros afloren. Porque hay una cuestión que no tenemos que olvidar. Muchas veces cuando se dan datos sobre Marbella están inflados o están sobrevalorados porque realmente, ¿cuál es la población flotante de Marbella? Ayer me decía un mando de la Policía Nacional que Marbella en cualquier época del año tiene como mínimo 250.000 habitantes, que se multiplica como mínimo por 2 en verano y Semana Santa, y lógicamente eso requiere unos servicios públicos municipales que requieren muchos recursos. Estamos hablando de recogida de residuos sólidos urbanos, de limpieza viaria, de jardinería, de mantenimiento de la vía pública, de nuestras playas, y yo creo que estas medidas de transporte público colectivo gratuito tienen que venir acompañadas, Paco, con unas que para la alcaldesa, para Ángeles Muñoz, son muy importantes, y para su equipo, que es un plan de aparcamiento serio y realista. Marbella no puede tener futuro si no creamos un cinturón de aparcamientos públicos en todo el entorno de la ciudad, que haga que la movilidad se convierta cada vez más peatonal y que realmente podamos llegar a modelos de calles peatonales o semipeatonales. Aparte, Javier, de ese cinturón de aparcamiento que tú dices de la ciudad, en los barrios como Divina Pastora, los diversos San Enrique, Santa Marta, el problema del aparcamiento es realmente angustioso. Gravísimo.
es angustiosa, gravísimo, porque además no hay posibilidad de adquirir una plaza de garaje porque no hay nada construido. En ese sentido, ¿cómo lo contempla el Partido Popular? El plan de aparcamientos que Ángeles Muñoz quiere desarrollar en Marbella se va a desarrollar desde el año 2019, porque ya lo hemos iniciado, hasta el año 2022, y tiene previsto más de 20 actuaciones con una inversión superior a los 19 millones de euros. Y puedo decir que no es una declaración de intenciones, sino que estamos ahora mismo ya en fase de redacción de esos proyectos para poder sacarlos a licitación. Hay una primera partida, Paco, que procede de los fondos obtenidos de la operación Malaya, en este caso de sentencias judiciales, 1.700.000 euros, donde se están desarrollando los siguientes proyectos. En primer lugar, hemos acondicionado definitivamente el aparcamiento de calle Calvario, que estaba en tierra, realmente no estaba ordenado, no había plazas para personas discapacitadas. Se ha realizado el aparcamiento de calle Calvario. Estamos finalizando, ya se ha realizado el aparcamiento de calle Postigo, calle Juan Alameda, junto a la muralla del castillo, y ahora el siguiente que se va a sacar a la luz pública y que vamos a conseguir en los próximos días, semanas, que no es una propuesta electoral, es más de 1.000 plazas de aparcamiento en el Hospital Costa del Sol. Eso yo creo que realmente es muy importante llegar a un acuerdo, es decir, con la anterior concesión, con la Junta de Andalucía, y yo creo que es fundamental, porque ayer me lo decía un médico, un jefe de servicio me decía: Javier, no sabes lo importante que es para este hospital resolver el problema de los aparcamientos. No solo finalizar la obra de la ampliación, el aparcamiento, porque hay muchas personas que vienen no solo de Marbella, sino toda la comarca, y realmente están enfermos o vienen a acompañar enfermos y se tiran días completos y no pueden pagar, no pueden sufragar un aparcamiento a precio de ir simplemente a comprar una zona comercial donde va a estar aparcado una hora. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante ese aparcamiento. Te puedo decir que estamos redactando dos proyectos en San Pedro de Alcántara, en la zona del polígono y en el Salto. Estamos redactando un proyecto, Paco, que consideramos importante en la zona del albergue África, que yo creo que es fundamental, toda la zona de Miraflores, albergue África. Otro muy importante en la zona de la calle, que es muy cercana a tú donde vives, la calle Doha, es decir, porque la idea que tienen los técnicos municipales y los proyectistas que están redactando estos proyectos es que tenemos que utilizar las calzadas, las propias calles, para poder realizar debajo, subterráneamente, estos aparcamientos. Hasta 20 actuaciones que vamos a desarrollar, especialmente en barrios, y estos aparcamientos en un cinturón que realmente puedan resolver, porque yo, Paco, cuando vas por la noche por Marbella, por los barrios, y ves a las personas dando vueltas, aparcados encima de las aceras, es porque no tienen dónde dejarlo, claro. Y es una realidad. No, te decía que eso yo creo que es lo que realmente más interesa al ciudadano, sí. Al margen de que estos aparcamientos que he citado antes, que se han asfaltado, que eran zonas que ya se aparcaban, pero que ahora se han acondicionado y se han puesto decente o dignamente. Y han ampliado las plazas, se han ampliado. Pero al margen de eso, esto último que estás diciendo, de construcción de nuevos aparcamientos, yo creo que es lo que el ciudadano está demandando. Y a un precio módico, es decir, que podamos tener las dos vertientes. Por un lado, aparcamientos que se puedan comprar a un precio que pueda sufragarse por parte de los vecinos de Marbella, y después aparcamientos municipales a un precio de 1 euro o 2 euros, que realmente no dependan como el de Mijas. Sí, otros municipios que realmente no dependan de si has estado 2 o 4 horas. Yo creo que eso es importante, porque el modelo de ciudad de Marbella necesita aparcamientos. Te puedo decir otro aparcamiento, ¿no? Porque muchas veces nos dicen en la zona de Nueva Andalucía, en la Campana, que también existen, y es verdad. La idea es construir también otro aparcamiento junto al colegio José Banús. Hay una parcela allí que está entre el colegio José Banús y el consultorio médico, donde queremos crear un aparcamiento. O te puedo decir, Paco, en la zona del Pinillo, junto al Arco de Marbella, hay una zona muy amplia también para hacer un aparcamiento. Queremos construir otro aparcamiento también en la zona, en todo el entorno de Elviria, ¿no? Construimos recientemente el primer ecoparque, es decir, realmente con adoquinado, con vegetación, en la zona de la Avenida España. Y nuestra alcaldesa, Ángeles Muñoz, tiene claro una cosa, que tiene que ser una prioridad, y se quieren crear más de 3.500 plazas
de aparcamiento, porque sabemos que si queremos apostar por un modelo de movilidad donde se prime al peatón, realmente tenemos que dar oportunidad de que se puedan aparcar estos vehículos, porque realmente al final todo el mundo necesita coches para realizar transportes. Hay una cuestión... Tobogán no vamos a hacer ninguno, ¿no? Bueno, yo simplemente considero que desde este equipo de gobierno, este ayuntamiento, normalmente cada vez que sacamos un proyecto adelante, lo pensamos, lo reflexionamos y muchas veces yo quiero decir que nuestra alcaldesa, Ángeles Muñoz, tiene muy en cuenta la opinión de los que estamos alrededor y especialmente de los técnicos, ¿no? Porque hay que cumplir normativas, hay que tener en cuenta, yo tengo técnicos que dicen siempre, hay que ponerse en el peor de los escenarios y realmente cumplir todas las normativas para prevenir normativas de seguridad, normativas de accesibilidad, porque realmente muchas veces nos dejamos llevar por proyectos que pueden ser deslumbrantes, pero realmente después son perjudiciales. En este caso, yo creo que el alcalde de Estepona ha actuado con rapidez y celeridad, ha clausurado el tobogán y yo creo que van a intentar darle una vuelta a este proyecto que realmente tiene que reajustarse, porque claro, la defensa es que se podía, utilizando las normas para usarlo, no había ningún problema, pero claro... pero hay un riesgo evidente. Hay un riesgo evidente. Bueno, has mencionado antes en esos proyectos San Pedro de Alcántara. Sí. ¿Cuál es la competencia que actualmente tiene el Ayuntamiento en la Plaza de los Naranjos con la autonomía real y con presupuesto aparte que tiene San Pedro de Alcántara? Pues realmente nosotros colaboramos, han sido nuestros socios de gobierno durante estos 20 meses y hay que decir que te puedo decir que todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana es competencia, está centralizado en Marbella. Tenemos que hablar también de lo que es la limpieza, tanto de residuos sólidos urbanos como limpieza viaria, también es competencia de todo el municipio y te puedo hablar que distintas delegaciones colaboramos con ellos. Yo en este caso soy concejal de Obra y Parques Jardines y realmente tú ten en cuenta que cuando sale un concurso público para realizar o bien de suministros o de servicios o de obras, te puedo decir que existe lote 1 de Marbella, lote 2, lote 1 de Marbella, Nueva Andalucía, La Chapa, lote 2 de San Pedro. ¿Por qué? Porque al final es un presupuesto global que realmente tiene unas limitaciones. Tenemos una plantilla donde hay movimiento de trabajadores tanto de Marbella, San Pedro o Nueva Andalucía, La Chapa, y yo te puedo decir que realmente nosotros, claro que tenemos influencia. Hay que recordar que la alcaldesa de toda la ciudad es Ángeles Muñoz, incluido San Pedro. Pues quizás eso convenga recordarlo porque a veces se pierde un poco la visión. Sí, ¿no? pero yo sé que los vecinos de San Pedro eso lo tienen claro y realmente nosotros muchas veces, cuando los vecinos de San Pedro nos preguntan, en primer lugar, hemos sido socio de gobierno, lógicamente delegamos los responsables de San Pedro actualmente, pero si tenemos que actuar o a través de los servicios operativos, de obras, de limpieza, de jardines, pues actuamos, porque en definitiva somos un ayuntamiento que se llama Ayuntamiento de Marbella, que tiene un núcleo poblacional muy importante que es San Pedro de Alcántara, con más de 40.000 habitantes, pero también hay que recordar que tenemos otras realidades que son Las Chapas, Nueva Andalucía, y no se nos tiene que olvidar las urbanizaciones, las más de 800 urbanizaciones de la ciudad que también pagan muchos impuestos y que por tanto también requieren recibir servicios públicos de calidad. Supongo que es más difícil aprenderse el nombre de las urbanizaciones que los Reyes Godos, ¿no? Sí, es complicado, pero lo vamos haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que, y yo desde aquí quiero mandar un mensaje a las urbanizaciones de la ciudad, ¿no? Porque son 800 urbanizaciones y durante más de 40 años, en muchos casos han estado abandonadas a su suerte. Han estado abandonadas a su suerte en parte por responsabilidad municipal y en parte porque los promotores que realizan estas urbanizaciones en cualquier lugar de España, cuando va a hacer un proyecto en una urbanización, primero realiza todas las infraestructuras, calles, saneamientos, alumbrados, toda la recogida de residuos sólidos, todos los elementos necesarios, y después construyes los pisos o las villas o las casas o las adosadas, y en muchos casos nos hemos encontrado que aquí se han hecho las viviendas, Paco, y no se han hecho infraestructuras. Tú sabes que hoy en día nos encontramos todavía con muchas urbanizaciones donde no existen saneamientos, existen fosas sépticas. Sí, en la zona de Las Chapas hay algunas. Sí, estamos hablando en este caso de Costa Bella, pero estamos hablando muchas veces, hablamos de urbanizaciones que son más populares y podemos decir, no, pero urbanizaciones de otro nivel no tienen todo saneamiento. No es verdad. Rismar, Costa Bella, El Rosario, Hacienda Las Chapas,
Pero no solo ahí, nos encontramos en Nueva Andalucía, nos encontramos en San Pedro, y eso es un problema que tenemos que resolver. Y como consecuencia hemos conseguido, Paco, por primera vez sacar este año, que nos ha costado más de un año, de que hemos llegado, nos planteamos, hay que dar respuesta a las urbanizaciones. Y además hay obligaciones que siguen siendo las de las urbanizaciones, pero tenemos que dar respuesta. Por motivos de seguridad, hay muchas urbanizaciones, Paco, que no tienen aceras. Por motivos de salubridad, lo que hablábamos de la falta de saneamiento, y por motivo también de ornato. En este caso hemos sacado un plan de urbanizaciones con más de 3 millones de euros, donde hemos empezado por 60 actuaciones. Yo te podía poner el ejemplo de la zona del Mirador, en toda la zona norte de Marbella. Colegio Valdoyeta, Colegio La Latina, Colegio Juan Ramón Jiménez, Colegio María Auxiliadora, Colegio en la zona Salblanca, estamos hablando del Colegio Salblanca, del Colegio Mario Vargas Llosa. Y preguntamos, ¿todas esas calles tienen acera? Y la respuesta es no. ¿Cuál ha sido la justificación durante muchos años? Es que son urbanizaciones. Mire usted, hemos conseguido que los servicios técnicos, jurídicos y urbanísticos de ayuntamiento, desde aquí quiero darles las gracias, hayamos conseguido un acuerdo Junta Gobierno que por esos motivos de seguridad nos permita construir esa acera. Y yo creo, Paco, que eso es muy importante. Y el mensaje que quiero transmitir a las urbanizaciones, porque muchas, Paco, nos dicen de esas 800, y de lo nuestro, ¿qué? Hay que decir que el primer año hemos invertido 3 millones de euros y la alcaldesa tiene el compromiso firme de seguir apostando por las urbanizaciones, y para que no nos diga la oposición, y por los barrios de nuestra ciudad, porque los barrios de nuestra ciudad siempre ha sido una apuesta de Ángeles Muñoz desde el minuto 1, desde el año 2007, que siempre me acordaré de que la primera actuación que hizo fue asfaltar el carril del Butano en la Plaza de Toros y hacer una rampa de acceso al Colegio Gil Muñiz y al cuartel de Guardia Civil, una rampa de acceso, y al Centro de Salud de Leganito. Y te voy a decir una cosa, Paco, cuando tú preguntabas las candidaturas, ¿tú crees que todos estos datos que estamos dando de los colegios, de los centros de salud, hay algunos candidatos que los conocen? Lo desconocen porque ni se han criado aquí, ni han trabajado aquí, y sobre todo, y más importante, no viven aquí. Medidas sociales que lleváis en el programa, porque eso interesa mucho, sí. Desde la atención a las personas mayores, a un centro de transeúnte, a los inmigrantes, a la escasez de viviendas, sí. El tema del desarrollo de la ley de dependencia en lo que respecta en las competencias que tienen los ayuntamientos. ¿Cómo contempláis en el programa este asunto? Bueno, pues está claro que para nosotros todos los temas que tienen que ver con bienestar social son prioritarios y fundamentales. ¿Por qué? Porque Marbella es una ciudad también de grandes desigualdades, Paco. Si nos encontramos sectores de la población muy desfavorecidos, y por lo tanto tenemos que intentar dar respuesta. Tú decías algo muy importante y yo no quiero dejar de decirlo. Lo primero que hay que intentar es fomentar y generar riqueza, porque eso da pie a fomentar empleo. Porque realmente, como dice un proverbio chino, normalmente una persona que pasa hambre no solo hay que darle el pez, sino hay que darle la caña para que realmente pueda después valerse. Pero eso en un estadio posterior. Entonces, fundamental, la creación de empleo. Alguien dirá, ¿eso son medidas sociales? Yo considero que son fundamentales. En segundo lugar, conseguir las ayudas sociales necesarias para todas estas personas desfavorecidas. Y aquí quiero hacer especial hincapié en los inmigrantes. Inmigrantes que muchas veces, políticamente hablando, incorrecto decir lo que estoy diciendo, pero hay que apostar también por dar respuesta a todos esos inmigrantes que no una realidad que va a desaparecer, es que han venido para quedarse y han venido para ayudar a renovar la población de esta ciudad y sobre todo, y muy importante, también para trabajar, porque realizan trabajo en muchos casos que no quieren realizar los que vivimos aquí. En ese sentido, en el tema de inmigraciones, la alcaldesa de Marbella y candidata en este momento sabe mucho porque ella fue directora general. Ella está muy sensibilizada con todos los temas, con todos estos temas, es decir, con el tema de la violencia de género, fundamental, con el tema de los menores, porque, Paco, aquí tenemos una realidad que, porque estos inmigrantes también ayudan a rejuvenecer también la pirámide demográfica de esta ciudad, que tiene un envejecimiento muy importante, pero estamos encontrando con un sector muy importante de la población, que son jóvenes que no tienen estudios, tú lo conoces perfectamente como docente igual que yo, que no tienen estudios, que no tienen posibilidades laborales porque no tienen esa formación necesaria,
y tenemos que empezar a dar respuestas, y consideramos que son también sectores desfavorecidos de la sociedad. Creo que es muy importante también el crear planes de vivienda de alquiler para jóvenes. Yo considero que es muy triste que nos estemos encontrando con una parte de la población de Marbella que tenga que buscar su residencia. El otro día una compañera de mi colegio, yo me quedaba con su hijo, me he comprado un piso, y yo preguntaba, ¿dónde te lo has comprado? En Coín. Digo, tienes que venir todos los días al colegio, todos los días. O gente que está viviendo en Manilva, o gente que está viviendo en Mijas, o en Monda, o en Ojén. Yo creo que, igual que hablábamos anteriormente del tema de aparcamiento, tenemos que intentar conseguir un plan de viviendas de alquiler y en compra a precios que sean asequibles a los ciudadanos de Marbella, porque realmente yo creo que ahora mismo la vivienda se ha convertido en Marbella, y que me perdonen la expresión, en un artículo para su adquisición o su alquiler, en un artículo de lujo, porque alguien ha probado intentar alquilar un piso entre los alquileres turísticos y todo tipo, es decir, realmente se han puesto por las nubes, y en este caso estas medidas sociales son fundamentales. Un plan de vivienda, y fundamentalmente dar respuesta inmediata a todas las personas que no tienen techo, a todas las personas que realmente lo están pasando mal. Y yo desde aquí, junto al ayuntamiento, quiero dar las gracias a todos esos colectivos que ayudan de forma desinteresada y de forma, podemos decir, callada, a dar respuesta a todas estas necesidades vitales, inmediatas de muchas personas en la ciudad. Desde aquí no puedo dejar la oportunidad de dar las gracias, Paco, a Cáritas. Yo creo que el trabajo que realiza Cáritas en Marbella, no nos sobrarían plazas, rotondas, edificios y placas, y para darle las gracias a todas esas personas que están haciendo ese trabajo magnífico por los que realmente lo necesitan. Mientras tanto, Marbella cuenta con un plan general de ordenación urbana que nada ni nadie lo vuelva a derribar y haya que empezar de nuevo, porque es una ciudad donde hay que empezar a hacer el plan cada 2x3. Sí. Mientras tanto, ¿qué medida urbanística contempláis? Sí, lo que está claro, Perdona, el otro día me comentaba una persona que quería abrir un negocio y que tenía que hacer unas reformas y que se tarda mucho en el Ayuntamiento de Marbella para conceder una licencia. Bueno, eso te puedo decir que, mira, que somos uno de los pocos ayuntamientos de España que hemos creado la figura, en las ordenanzas fiscales, la exención de la licencia de apertura. Es decir, que nosotros lo que buscamos también es que haya muchos emprendedores. Es decir, la licencia de apertura, otra cosa son los trámites que tienen, pero lo que no solamente ya para la apertura, sino, por ejemplo, para hacer una obra, una reforma. Totalmente. Mira, tenemos las licencias de obras comunicadas que hemos ampliado hasta 100.000 euros, siempre y cuando no sea necesario un proyecto. Estamos intentando acelerar todos los trámites burocráticos. Claro, el volumen es muy amplio, pero claro, partimos de un problema. Y tú lo has dicho anteriormente, que es el plan general. Hay que recordar que nosotros aprobamos un plan, el plan del año 2010, que una sentencia del Tribunal Supremo pues lo tumbó y lo dejó de existir. ¿Qué ocurre? Que esto es como el título de una película, en vez de Retorno al futuro, Retorno al pasado. Hemos vuelto al año 86 y nos encontramos aquí con un plan del año 86 donde se han adaptado a la LOUA, la modificación a la LOUA del plan del 86 para permitir que podamos trabajar. Pero claro, tenemos una serie de limitaciones. Yo te puedo decir, Paco, que en tiempo récord se ha actuado para adjudicar ya hay un equipo redactor. Hay un equipo redactor que va a realizar un plan general, porque cuando hablamos de un plan general de ordenación urbana en el año 2019, ¿qué estamos pensando? ¿En hacer un plan general para el año 2019 o tenemos que pensar para hacerlo para los próximos 50 años? Porque la ciudad que conocíamos en el año 86 no tiene nada que ver con la que conocemos. Por lo tanto, nosotros, y te puedo decir aquí con total sinceridad, para la alcaldesa, el urbanismo, resolver los problemas urbanísticos de la ciudad es una prioridad absoluta. Te pongo un ejemplo. ¿Es importante que se realicen hoteles de 5 estrellas en esta ciudad? Porque generan puestos de trabajo, el Hotel Don Miguel, el W, estamos hablando del Four Seasons. Es decir, la creación de puestos de trabajo debe ser una prioridad y por lo tanto necesitamos unas normas urbanísticas y un plan general que nos permita algo muy importante. Muchas veces yo escucho a algún partido decir, no, Marbella no necesita inversores. Y yo digo, bueno, entonces, ¿quién crea riqueza?
quien crea empleo. Nosotros necesitamos muchos inversores y para que los inversores vengan a Marbella tenemos que facilitar, como tú decías anteriormente, que toda la tramitación y la normativa urbanística facilite el que realmente puedan venir estos inversores. Y algo muy importante, Paco, que yo no me gustaría dejar sin pasar: las sinergias que tenemos, la oportunidad única que por primera vez en la historia tenemos un gobierno en la Junta de Andalucía que está Ciudadanos y el Partido Popular, y donde yo te puedo decir que he estado en varias reuniones con distintos consejeros que yo no había estado nunca. Hay consejeros que no nos habían recibido nunca, delegados provinciales que no daban cita a alcaldes o concejales del Partido Popular. Y yo creo que esa sinergia van a conseguir realmente que podamos agilizar y acelerar la tramitación del nuevo Plan General. ¿Se puede construir con todas las garantías un centro de salud en las antiguas dependencias de urbanismo? Bueno, como te decía... Lo digo porque ese es un asunto que ha sido bien recibido por una parte, pero con escepticismo por otra, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que sí hay una realidad, y yo creo que los ciudadanos de Marbella hay que contarles la verdad. Y la verdad es que la infraestructura sanitaria de la ciudad deja mucho que desear, pero no por el personal sanitario que tenemos, que es magnífico. Es decir, tenemos un hospital Costa del Sol, que es un hospital de primer nivel y que realmente lleva más de 8 años parado lo que sería su ampliación, que no sabemos lo paciente que ha sido la población de esta ciudad, y toda la comarca, parado durante 8 años en el Hospital Costa del Sol. Tenemos 2 centros de salud que habría que ponerle otro monumento a todo el personal sanitario, que es el Centro de Salud de Leganito de las Albarizas, que realmente se han quedado totalmente insuficientes. Se hicieron en los años 90. Estamos hablando del año 2019. No tenemos centros de salud. Por lo tanto, ¿es necesario ese centro de salud? Por supuesto que sí. No solo ese, sino más centros de salud, porque yo desde aquí rompería una lanza por un centro de salud en Las Chapas, que ya se va a hacer una propuesta de ampliar en la zona de Avenida de las Cumbres unas instalaciones, un centro de salud en Nueva Andalucía, y por supuesto la construcción del segundo centro de salud en San Pedro de Alcántara. En España, en ciudades con el peso poblacional que tiene Marbella, e incluso menos, tienen 6 centros de salud. Claro, pero hay una cuestión de ratio, es que por ley tiene que tener esos centros de salud, tiene que tener como mínimo 6 centros de salud. Por lo tanto, Paco, yo simplemente no me quedaría con el centro de salud Ricardo Soriano, que también, sino con todas las necesidades sanitarias de esta ciudad. ¿Por qué Marbella no tiene una escuela de enfermería universitaria? ¿Es que no lo requiere? Pues estaría muy bien. ¿No lo requiere? ¿O es que Ronda, que es una ciudad mucho más pequeña en la provincia, con todo el respeto por Ronda, los rondeños, con todo el cariño, es que Marbella no debería tener un centro universitario de enfermería? ¿Realmente eso generaría riqueza? ¿Eso realmente generaría empleo? ¿Realmente no es necesario para un hospital de vanguardia que tenemos, que es el Hospital Costa del Sol? Pues por lo tanto, yo creo que ahora que tenemos la posibilidad de tener un gran consejero de Sanidad, yo creo que a Marbella le tienen que llegar. Ayer me decía, como decía anteriormente, este jefe de servicio del hospital, decía, claro, si ahora se amplían los presupuestos sanitarios del Hospital Costa del Sol y de la infraestructura sanitaria de Marbella un 3%, al igual que el resto, eso va a realmente resolver el déficit que tenemos histórico en equipamientos sanitarios. El que dice equipamientos sanitarios, Paco, podemos hablar tú y yo largo y tendido de equipamiento educativo. Es que hay asignaturas pendientes desde hace más de 30 años y eso tenemos que resolverlo. Pero Paco, eso ahí sí me gustaría, después de que pasasen las elecciones, la lealtad institucional de todos los partidos, de que tenemos que ir a una, porque yo creo que los 3 temas que tú has citado más importantes son el tema de sanidad, el tema educativo y el bienestar social. Los demás son importantes, pero esos son fundamentales porque en definitiva tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos. Bueno, panorama actual en España, pero reflejado indudablemente también en los municipios. Una especie de división o de escisión, por lo menos en apariencia, de la derecha, una derecha que antes era el centro derecha, que ahora hay un partido que le llama la derechita, sí. La derechita cobarde. Sí, sí, así nos llaman. Después hay una derecha de color naranja que puede ser a lo mejor con más tendencia a socialdemocracia, y una derecha que le molesta, a pesar del discurso que lleva, que le llamen extremo. Bueno, ahí hay 3 posibilidades o una forma de dividir el voto en tres estamentos. ¿Eso es positivo?
Bueno, yo creo que dividir no es bueno. Yo en este caso, yo apelo al voto útil, ¿no? Apelo al voto útil en el sentido de decir que nosotros en Marbella nuestra gestión está demostrada, el trabajo de Ángeles Muñoz está plenamente demostrado, todo el mundo de esta ciudad la conoce perfectamente, conoce a su equipo, y tengo que decir que frente a nuevas marcas y a modas, Paco, el ejemplo lo hemos tenido en las elecciones generales, ¿no? Realmente ha habido una parte del voto de centro-derecha que ha ido a otros partidos políticos y realmente se ha conseguido la división, ¿no? Se ha conseguido la división y realmente no es bueno. Yo voy a poner el ejemplo de Andalucía. Realmente quien ha liderado y ha gestionado un pacto de gobierno en Andalucía ha sido el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tiene estructura orgánica en los más de 8.000 municipios de España, tiene realmente, podemos decir, más de 25.000 concejales y alcaldes, y realmente nosotros no tenemos que buscar candidatos ni tenemos que buscar personal cualificado, ya lo tenemos, y ese es el bagaje que realmente nosotros queremos poner delante de los vecinos, los ciudadanos de Marbella, porque realmente nosotros lo que nos avala es la gestión. El resto de los partidos, bueno, yo creo que algunos de esos partidos son modas y que ese voto volverá realmente a un partido que ha demostrado durante muchos años seriedad y buena gestión en este país y especialmente en Marbella. Dadas las dificultades de los últimos tiempos para obtener mayorías absolutas que permitan gobernar sin ningún tipo de problema, lo más normal es que haya que pactar. ¿Se está tratando ya eso en el partido o eso hay que afrontarlo más tarde? Eso hay que afrontarlo más tarde. Ahora mismo el partido no se ha jugado y eso lógicamente es posterior. Ahora nosotros lo que queremos es transmitir a los vecinos de Marbella, de San Pedro, la Chapa Nueva Andalucía, cuáles son nuestras propuestas, cuál ha sido nuestro trabajo y realmente transmitir la ilusión de que trabajar por Marbella merece la pena y que esta Marbella tiene futuro, que Marbella, esta ciudad, tiene futuro. Y tiene futuro donde cabe todo el mundo, Paco, y independientemente de nacionalidades, de razas, de condición socioeconómica, de barrio. Yo creo que no debemos apostar por una Marbella que divida, por una Marbella que enfrente, sino tenemos que por una Marbella que aglutine y que unifique, sobre todo porque es multicultural, porque es internacional y sobre todo porque Marbella sigue siendo, a pesar de muchos, realmente, como le decíamos, la joya de la corona y una ciudad que tiene presente y sobre todo tiene mucho futuro. Bueno, en Marbella todos, prácticamente todos, de una manera directa o indirectamente, vivimos del turismo. Sí. Esta ciudad prospera gracias al turismo. ¿Qué modelo turístico defiende el Partido Popular? Defendemos un modelo turístico sostenible, un modelo turístico que no esté basado exclusivamente en sol y playa, sino que realmente apueste por buscar un turismo que abandone solo verano, Semana Santa, Navidad, sino que durante los 12 meses del año realmente sea un lugar atractivo, que Marbella apueste por su imagen y algo muy importante, Paco, hay un turismo gastronómico, hay un turismo Marbella, un turismo cultural, gracias a Dios, porque realmente esas apuestas culturales, Carmen Díaz está haciendo un magnífico trabajo y eso se está comprobando. Hay un turismo también deportivo, cuando veas estos clubes que en los largos inviernos de Europa central y del norte o del este vienen a Marbella. Hay un turismo también medioambiental, ¿no? Porque aquí las rutas, tenemos una magnífica Sierra de las Nieves, tenemos parques naturales cercanos, nuestras dunas, y yo creo que tenemos que apostar por diversificar el turismo y un turismo de calidad, ¿no? Un turismo de calidad. Yo creo que la Junta de Andalucía tiene que apostar por fomentar, hablamos antes de las escuelas de enfermería, ¿no? Escuelas de hostelería, que realmente tengamos un turismo de calidad y que muchas veces hablan, Marbella es una ciudad que se identifica con el turismo de lujo, y yo creo que eso no es negativo, porque es parte de nuestra seña de identidad. Claro que tiene que haber un turismo para todos los públicos en Marbella, pero nuestra seña de identidad son la construcción de estos hoteles 5 estrellas, de estos restaurantes con estrellas Michelin, y sobre todo que realmente Marbella siga siendo un referente turístico a nivel andaluz, a nivel nacional y a nivel internacional. Y yo creo que el sector empresarial turístico, porque claro, hablamos de infraestructuras turísticas públicas,
pero yo creo que se están haciendo apuestas muy importantes por infraestructuras turísticas privadas y desde aquí seguir fomentando la llegada de estos inversores turísticos. Y algo muy importante, muchas veces, Paco, se echa en cara o se lamenta el que se fomente el turismo en ferias internacionales, y que yo creo que hay que buscar. El turismo no se capta desde Marbella, hay que salir fuera a intentar captar estos nuevos mercados, que no solo sean mercados anglosajones, escandinavos, de Alemania, sino hay que buscar nuevos mercados, mercados asiáticos, mercados americanos, porque realmente Marbella, el otro día me lo decía una persona de México y me decía: vosotros no sabéis lo que significa tener una Marbella sin tener que cruzar el océano Atlántico, sin tener que recorrer miles de kilómetros en avión, y que esté en la península ibérica, en el sur de Europa, y perfectamente comunicado con el resto del mundo, con un aeropuerto internacional tan importante. Dice, eso es algo que vosotros no dais cuenta de la importancia que tiene a nivel mundial. Y otro turismo, Paco, que tenemos que creer en él, el turismo de los residentes de la segunda residencia, de personas que toman la decisión de pasar sus últimos años de vida, sus 20, 30 años, últimos años de vida, en Marbella. Ese es un turismo que no tiene que ver con estaciones, es un turismo que vienen para quedarse, por algo muy importante, porque esta ciudad les enamora la luz, les enamora sus playas, sus paisajes, y algo que nos echan en cara muchas veces, Paco, nuestras flores. Yo ya no sé cuántas veces tengo que decir que ¿por qué gastamos tanto en flores? Porque realmente a los que nos visitan quieren que sea una ciudad florida, llena de luz, llena de color, y eso es algo que no vamos a renunciar, porque todo lo que se invierta en tener la calle Carmen, el casco antiguo y toda nuestra ciudad llena de flores, yo creo que es dinero bien gastado. Pues Javier, estamos en el final del programa, pero la próxima semana, que todavía estaremos en campaña, seguiremos hablando. ¿Cuál es el próximo acto de campaña? Bueno, el próximo acto de campaña te puedo decir que tenemos, te adelanto, un acto multitudinario, un mitin fiesta. Por eso es una pregunta que tú hacías anteriormente, en la plaza de la iglesia de San Pedro de Alcántara, el próximo sábado a las 8:15, a este acto invitamos a todos los vecinos de Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía y La Chapa, porque realmente consideramos que San Pedro es una parte de Marbella que tiene sus señas de identidad, porque hay que reconocer que cuanto más conoces a San Pedro, los que viven allí, realmente hay que reconocer que son una realidad que tenemos que cuidar, que tenemos que apoyar, pero que forman parte de una ciudad maravillosa que se llama Marbella. Pues dicho queda, seguiremos la próxima semana. Gracias, Paco. A todos ustedes, gracias por la atención que prestaron, a Marta Ortega, que estuvo detrás de la cámara, y la próxima semana seguiremos hablando.